justamente les dice, hipócritas, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Ajá. Porque justamente les está diciendo... Dejan entrar, ¿no? Exactamente. Los están siguiendo. Exactamente. Los que pretenden entrar. Exacto. De lo contrario, si no fuera a través de la doctrina, si no fuera a través de la enseñanza, ¿qué sucedería? No podríamos cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que yo les enseñé. Es la doctrina. Para poder verdaderamente servir a Cristo, para poder realmente hacer discípulos, para poder realmente integrar al cuerpo de Cristo a la gente, es la gracia de Dios, sin duda. Pero Dios estableció que es la palabra de Dios la que te va a llevar a ese conocimiento. Por eso es tan importante. Si no, no podríamos entender el versículo 14, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La iglesia, el liderazgo en una iglesia, los ancianos de una iglesia, no solo van a proteger a sus discípulos o a las ovejas con la sana doctrina, sino también ahuyentando a los lobos. ¿Y cómo van a ahuyentar los lobos? Dándoles sana doctrina. Porque con la doctrina sana, ellos van a poder reconocer cuál es la voz del verdadero pastor, Jesucristo. Juan 10 lo dice. Las ovejas van a reconocer la voz. Pero ¿cómo van a reconocer la voz de un pastor que no han oído? Si se predican humanidades, si se predican interpretaciones privadas de la palabra, no es posible. Josué 1:8. Moisés lleva al pueblo hasta la entrada de la tierra prometida. No vamos a entrar mucho a los detalles de ahí. No la termina, no la completa. El pueblo fue un pueblo desobediente. Fue juzgado por Dios. Ninguno de los que llegaron o que venían de Egipto, salvo Caleb y Josué, es obvio, eran los que iban a entrar. Pero Josué llevaba esa tarea. Llevaba esa tarea enorme de entonces meter al pueblo a la tierra prometida. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es una muy buena forma de vivir, como lo llama MacArthur. El estar levantándote, meditar en la palabra. A mediodía, cuando te están surgiendo los problemas, acordarte. Pero ¿cómo te vas a acordar si no estamos estudiando? Yo necesito estudiar, yo necesito repasar, y para ello necesito orar. Y entonces el propio Espíritu te va a llevar a esa meditación. El propio Espíritu te va a guiar poco a poco a poder repasar, meditar en esa palabra. Entonces, el éxito no humanamente de lo humano, no de lo terrenal, no. El verdadero éxito espiritual entonces vendrá si nos ocupamos de tener esa palabra, de ponerla, de meditarla. ¿Por qué? Porque la meditación nos va a llevar a la obediencia. Si yo estoy constantemente... El éxito espiritual es tener paz y gozo. Entre otras tantas cosas. Aún en momentos difíciles. Aún en momentos difíciles. La verdadera meditación, realmente, por ejemplo, a mí me tocó cuando, para mí fue un momento muy duro, cuando me separé de mi hoy esposa, pero cuando éramos novios, porque Dios iba a trabajar en mí. Y finalmente el repasar en la idea de lo que dice Romanos 12:2, ¿no? La buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Quizás no lo podemos ver en el momento, quizás estamos abrumados de lo que estamos viviendo, pero si en fe estamos convencidos y meditamos de esa palabra, podremos realmente tener una casa cimentada en la roca que es Cristo. Entonces veremos esa prosperidad espiritual en nosotros, que podremos ver que pasan tormentas, que pasan terremotos a nuestro alrededor, pero nosotros podemos descansar
en Dios. Josué 1:9, el siguiente versículo. Mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremendo, tremendo. Ese esfuerzo, ese profundo entendimiento y aplicación de la palabra. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, sí. Porque nuestra carne nunca nos va a llevar a buscar de Dios. Es el Espíritu el que nos lleva. Pero tenemos que someter nuestra carne al Espíritu para que obre. Entonces, por eso ese esfuerzo, ese profundo entendimiento y ese esfuerzo para resistir la tentación. ¿Es Dios obrando? Sí. Pero hay responsabilidad del hombre. No debemos de dejarlo de lado. Recordemos que Josué tenía esa tarea colosal de frente. ¿Y cuál fue el consejo de Dios? Medita en la palabra de Dios. Porque en la palabra es donde vamos a obtener la dirección de nuestra vida. ¿Cómo iba a saber Josué cómo actuar si no era a través de la palabra de Dios? Dios le enseñaría cómo actuar. Dios le enseñaría cómo responder a las adversidades que se le presentarían. Y también la palabra nos va a llevar a tener consuelo. En el servicio, acuérdense que ahorita estamos en el servicio. El servicio nos va a llevar muchas decepciones, nos va a llevar muchas contrariedades, pero en la palabra vamos a tener ese consuelo. Y el obedecer nos va a llevar a ese éxito, insisto, no en el término terrenal, al verdadero éxito, el que trasciende a este mundo. Fíjense, Deuteronomio 17. Sí, porque para Camino el éxito era ser millonario, tener un buen trabajo, Que te tener subieran una de tu familia, puesto. Super wow. Exactamente. Coche, casa, Exactamente. restaurar, todo, ¿no? Exacto. 17, versículos 18 a 20. Es justo el libro anterior a Josué. Ajá. El Nuevo Testamento. Yo creo que te vamos a tener que poner 17, versículo 18. La luz allá y que nos alumbre más. ¿Cuál? La de allá. Capítulo 17, versículo 18. No, que sea. Dice la palabra de Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿A quién se refiere? Si nosotros vemos el versículo 15, dice, ciertamente pondrás rey sobre ti. Se refiere a un rey. Va a haber un rey. ¿Qué es lo que nos enseña Jesucristo? Que los verdaderos, los que son mayores, son los que sirven a la gente, los que sirven a su pueblo. Dice acertadamente un predicador, Miguel Núñez, el tamaño o la grandeza de tu servicio no está por cuántas personas tienes a tu cargo, sino por a cuántas personas sirves. Realmente ese corazón de servicio. Y si nosotros vemos el versículo 20, siendo rey, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Es importante, porque si alguien pretende enseñorearse, está cayendo de no ser humilde. No está siendo humilde conforme Jesucristo nos enseñó. Pero fíjense qué es lo que manda Dios. A que copie este libro y que lo tenga, que lo lea todos los días. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que vamos a temer de Dios. Y ese temor de Dios nos va a llevar a lo que dice, guardar todas sus palabras y ponerlos por obra. Finalmente, es la palabra de Dios es la que nos va a preparar para el servicio, nos va a dar humildad, nos va a dar conocimiento, nos va a saber cómo llevar a actuar, no nos va a llevar a enseñorearnos sobre otros, sino nos va a llevar a actuar conforme Dios nos va enseñando. ¿De acuerdo?
Primera de Timoteo 4:6. Es malo yo que veo que todos tienen Biblia, es malo que yo esté en este. No, no en absoluto. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Este es un requisito esencial, la doctrina. La doctrina. Porque, fíjense en el versículo anterior, porque por la palabra y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué vas a hacer si esto enseñas? ¿Qué es lo que vas a enseñar? La palabra de Dios. Y entonces vas a ser un buen ministro, un buen siervo, un verdadero buen siervo. ¿Y cuál es el buen siervo? El que verdaderamente es nutrido de la palabra, de sana doctrina. No de nada más memorizar versículos o de agarrar la Biblia y entenderla como uno quiere. No. Verdaderamente estar nutrido de una sana doctrina. Si la sana doctrina es esencial para la vida cristiana, ¿cuánto más para el servicio? Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No vamos a poder ser idóneos para enseñar a otros si no hay sana doctrina en nuestro corazón. Si lo necesitamos en nuestra vida, ¿cuánto más para enseñar a otros? ¿De acuerdo? No podemos enseñar lo que no sabemos, lo que no entendemos y lo que no vivimos. Desafortunadamente, en esto hay muchos quienes cojean, muchos sirven mal, no conocen la palabra. ¿Por qué? Porque no se trata de con cuánto amor yo quiera servir. El verdadero amor va a estar demostrado en la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos los requisitos, los efectos de la palabra de Dios. Es importante para el crecimiento espiritual. Es importante para crecer, para vencer el pecado, para servir. El siguiente efecto. La palabra de Dios nos va a llevar a ser bendecidos. ¿Quién preferiría ser triste que feliz? ¿O infeliz a infeliz? Nadie. Necesitamos la palabra para enfrentar momentos tristes, momentos difíciles en nuestra vida. Es indispensable. Salmo 1, versículos 1 y 2. Salmo 1. Versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra vez la meditación. ¿Pero qué es ser bienaventurado? Bienaventurado viene del hebreo esher o ashre, que significa felicidad. Es ¿cuán feliz? Con exclamación. ¿Cuán feliz? ¿Cuán feliz es el hombre que se deleita en la palabra de Dios? El que medita de día y de noche en ella. John MacArthur lo enseña como que es un profundo gozo, un contentamiento. Héctor Bustamante, hablando del Sermón del Monte, que habla de las bienaventuranzas, dice, realmente nosotros, si no hubiera gracia y misericordia de Dios, lejos de escuchar que vamos a ser bienaventurados, lo que escucharíamos es que seríamos malditos por el pecado. Pero realmente somos bendecidos. Somos llamados a bendición porque Dios nos ha rescatado por su gracia y misericordia. El diccionario expositivo de W.E. Vine
refiere a esta bienaventuranza como